La cuestión con los organismos multinacionales como el Fondo Monetario Internacional y otros organismos como el Banco Mundial y otros, ¿no? El gobierno acordó una ampliación del programa de facilidades extendida con el Fondo Monetario Internacional por unos 22 mil millones de dólares a desembolsarse en tramos, a los que se sumaron otros organismos multilaterales de crédito. El primer desembolso del Fondo Monetario Internacional fue de 12.396 millones de dólares y hubo un segundo pago adicional a pesar de no cumplir las metas planteadas por el acuerdo, que representó 2.069 millones de dólares. Los otros organismos, como el Banco Mundial y el BID, aportaron un monto aproximado de 6.263 millones de dólares entre abril y agosto de este año. La baja de retenciones temporarias que acaba de cerrar Luis Toto Caputo y su personaje en el área de exportaciones agropecuarias, en un contexto de precios internacionales desfavorables, el sector agroindustrial argentino alcanzó un récord histórico en la liquidación de divisas, con un ingreso total de 21.687 millones de dólares entre enero y julio de este año, aprovechando la baja temporal de retenciones que luego quedó como permanente para algunos de los productos. Tema aparte es lo que se transformó en cero retenciones durante 48 o 72 horas, como quieran mirarlo. El rígido registro de ingresos de grandes inversores fue la principal apuesta en fomento a la inversión, con contratos a 30 años y exenciones impositivas y flexibilizaciones cambiarias para estimular el ingreso de divisa. Por esta vía, el gobierno de Javier Milei prometió el ingreso de 50.000 millones de dólares. Una vez más, el famoso Messi de las finanzas, según rezaba el presidente Ojos de Cielo, es más parecido al mago sin dientes que a un postulante al Premio Nobel de Economía. No por minimizar el oficio de Pablo Cabaleiro, ese ilusionista televisivo que tuvo sus apariciones en el espectro político por pertenecer al PRO, y ahora como aliado de La Libertad Avanza fue a tratar de hablar con Javier Gerardo siendo ignorado abiertamente por el presidente. Es que mágicamente no puede o no quiere o no debe explicar Luis Toto Caputo cómo desaparecieron esos 92.670 millones de dólares, tomando en cuenta que el presupuesto argentino para 2025 representan 69.000 millones de dólares. Destaco esto con el fin de emparentar aquella frase descalificadora que cierta prensa agitaba: se robaron un PBI, ¿se acuerdan? Siendo que esa cifra es muy superior y no todo se aplica a gastos de administración del gobierno nacional, y este gobierno de La Libertad Avanza no rinde cuenta de un presupuesto postergado a los números de 2023 y que Luis Toto se fumó frente a los ojos de Javier Gerardo y su silencio. En síntesis, Luis Toto se gastó las jubilaciones y pensiones, el financiamiento de la educación en todos los niveles, el financiamiento de la salud pública en todos los niveles, la asistencia alimentaria de sectores desfavorecidos por la aplicación del programa económico de gobierno, que provoca recesión económica, cierre de pymes y empresas privadas productivas, con la consecuente ola de despidos que representan la pérdida de 250.000 puestos de trabajo en menos de 2 años de gobierno. Tal vez para cualquier descuidado, desesperado, urgido como Luis Toto Caputo y Javier Gerardo, cuyo vicio institucional confirma que gozan viviendo y gobernando de prestado, sin generar como gobierno empleo genuino, distribución del ingreso para mejorar la economía nacional, recursos financieros propios, valores agregados a nuestros productos o reservas de divisas para reparar y garantizar un endeudamiento saludable para nuestro país.
Un endeudamiento saludable que construya viviendas, repare rutas, explote nuestros recursos naturales en beneficio de todos y todas. Pero no. Eligen someterse a la voluntad de una potencia extranjera como es el gobierno de Estados Unidos. Alinearse al gendarme mundial festejando que su mendicidad dio resultado y que el agua que le llegaba a la nariz cuando viajaron a Estados Unidos ahora bajó hasta la altura de la pera. Pero no es gratis. Y a horas del compromiso para tener un lacayo en Sudamérica que perdió al salir Bolsonaro del gobierno brasilero, Estados Unidos anunció que debemos retirar la suspensión de las retenciones al agro. Y en menos de 24 horas, a 3 días del anuncio presidencial, se volvió a agravar las exportaciones. Y proponen un dólar después de las elecciones de 1.870 pesos. Desde los analistas de comercio exterior definen que China, principal mercado consumidor de soja, tiene conflictos arancelarios con Estados Unidos y viró rápidamente para comprarle 20 barcos de soja a Argentina cuando se levantó el derecho de exportación para el agro, que representan 1.500 millones de toneladas. Perdón, 1.5 millones de toneladas. Así es, 1.500 millones de toneladas, era lo que estaba diciendo. Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, puso la condición de volver a grabarlas porque eso perjudicaba a los productores de soja del país del norte, a aquellos famosos farmers. Y la Libertad Avanza se sometió rápidamente aún sin ver un dólar del compromiso asumido, ya que aparentemente el swap y otras acciones de salvataje dependen del resultado de las elecciones de octubre y de lograr acuerdo con los gobernadores que garanticen la gobernabilidad perdida por este gobierno nacional. Y a la vez un cambio en el mercado cambiario de divisas que ponga el dólar a 1.870 pesos. Dicho por Scott Bessent, no por nosotros. Eso demuestra que Carlos Melconian, y no Hernán Letcher, tenía razón al decir: cuando pedís un salvataje a Estados Unidos, el ministro de Economía toma mate, porque el programa económico te lo escriben ellos. Mientras tanto, en el mundo real, Javier Gerardo y Luis Totó suspenden la ejecución de la ley de emergencia en discapacidad aprobada por el Congreso de la Nación tras rechazar el veto del gobierno nacional, siguen maltratando a jubilados que piden un justo y lógico aumento, siguen golpeando e intentando amordazar a periodistas y medios con la fuerza pública, siguen sin ver que más de 250.000 pymes cerraron y que el ejército de desocupados y subocupados engrosa día a día. Siguen negando que el achicamiento del Estado produce daño en la población en general y prueba de ello son la proliferación de economías delictivas, en particular en el narcotráfico, que se llevan a nuestros pibes y pibas, con femicidios emergentes de la precariedad de la vida que heredaron Brenda, Morena y Lara. Nuestro más fuerte repudio a quienes caranchean con esta tragedia que comprometen a los 3 estados, intentando no hacerse cargo en ciernes de las elecciones nacionales. Buenos días, bienvenidos. Esto es Vox Populi.